Juzgar a los demás es tan fácil que todos sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Juzgamos sus decisiones y comportamientos, su forma de ganar y de gastar dinero, las personas con las que se relacionan, su manera de vestir, lo que comen o lo que dejan de comer, sus errores y también sus aciertos. Nuestra capacidad para realizar juicios es tan ilimitada como nuestra compulsión a etiquetar con adjetivos todo lo que percibimos a través de nuestros 5 sentidos. Y este acto, el de juzgar, surge como resultado de comparar lo que sucede, la realidad, con lo que se supone que debería suceder, una idealización de la realidad. Por eso, si me lo permites, me encantaría que juntos veamos un ejemplo que podrá brindarnos herramientas útiles, no solo para entender el por qué los demás continúan juzgándonos todo el tiempo, a ti, a mí, a todos, sino también para ver la posibilidad real de dejar de juzgar nosotros mismos. ¿Te parece bien? Porque estás a punto de oír un breve audio con estas respuestas. Por eso te pido que hagas de este momento tu momento. Tómate un respiro de lo que estás haciendo, relájate por unos minutos y disfruta de escuchar un aporte positivo. Viene como anillo al dedo una situación frecuente que suele darse en la vida diaria y que, pese a mi negación en un principio, me llevó también a replantearme este tema. Verás, un sábado por la tarde, luego de una larga y extenuante semana laboral, me hallaba contento porque había quedado en salir con mi amiga María a tomar un café. No obstante, una hora antes del encuentro, me llama para decirme que prefiere quedarse en casa, puesto que está entusiasmada con el capítulo final de su serie favorita. ¿Te imaginas mi reacción? Movido por la frustración y decepcionado, actué arrebatadamente, acusándola sin más con palabras duras. ¿Sabes lo que eres?, recuerdo que le dije. Una egoísta. Afirmé sin dudarlo y convencido de mis razones, y de inmediato colgué el teléfono enfadado. Ahora bien, vayamos por parte. El tiempo ha pasado y yo creo haber madurado lo suficiente como para analizarlo desde otra perspectiva en la actualidad. En primer lugar, el hecho de decir que María era egoísta no tenía tanto que ver con ella, sino con mi manera de ver e interpretar lo sucedido. Seguramente para otras personas, María estaba lejos de ser egoísta, e incluso algunos podían referirse a ella como alguien generoso y altruista. Y en segundo lugar, consideré que María era egoísta porque su comportamiento no se había ajustado a mis necesidades y expectativas. En vez de hacer lo que yo deseaba que hiciera, acompañarme a tomar un café, ella decidió hacer otra cosa: quedarse en casa mirando una serie. Y dado que sentí que su decisión no me había beneficiado, de hecho, mi impresión fue que me había perjudicado, entonces me enfadé, concluyendo categóricamente que María era egoísta. En el caso de que me convenciera ciegamente del egoísmo de María, seguramente habría creado un nuevo prejuicio, es decir, una suposición subjetiva acerca de ella que doy por cierta e inamovible. Como consecuencia, cada vez que interactuara con María, interpretaría su conducta partiendo de dicha premisa. Puede que incluso, al pensar en ella, volviera a recordar con cierto resquemor el día en que me plantó. Y a menos que cuestionara este tipo de pensamientos, acabaría perpetuando una distorsión de la realidad que probablemente me impidiera volver a ver a María tal y como verdaderamente es. Es más, en función del dolor emocional que creí sentir con su accionar, tenderé a juzgar moralmente otros rasgos de su conducta, que constaten que ella es egoísta y que siempre lo será. Así es como en ocasiones nos vamos distanciando de personas con las que hemos entrado en conflicto. Y en general lo hacemos dañando nuestra mente y nuestro corazón con emociones tan inútiles como el rencor, el odio, la decepción, el resentimiento,
la culpa y la frustración. Y entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué nos juzgamos los unos a los otros constantemente? Por una simple cuestión de ignorancia. Sí, oíste bien, al juzgar a otras personas ponemos de manifiesto que no contamos con toda la información necesaria para realizar una interpretación más objetiva y constructiva. Decir que esto está bien y que aquello está mal es quedarse solo en la superficie, principalmente porque la realidad no es buena ni mala, es simplemente neutra. De ahí la necesidad de quitarnos el velo de la ignorancia, ese velo tejido con creencias limitantes y pensamientos egocéntricos que nos impide ver literalmente las cosas tal y como son. Para dejar de juzgar el comportamiento de los demás, es necesario comprender las necesidades y motivaciones que llevan a otras personas a ser como son. En vez de perder el tiempo señalando a otros con el dedo, lo más eficiente es empezar a mirarnos en el espejo. Si ignoramos quiénes somos, cómo funcionamos y por qué hacemos lo que hacemos, es imposible que sepamos quiénes son, cómo funcionan y por qué hacen lo que hacen las personas que forman parte de nuestra vida. De ahí que los sabios de todos los tiempos hayan dicho una y otra vez que el autoconocimiento, es decir, el conocerse a uno mismo, es el camino que conduce a la sabiduría. Y solo es cuestión de honestidad, humildad y valentía. En esencia, consiste en comprender, aceptar y trascender nuestro lado oscuro. O en otras palabras, hacer consciente o llevar a la luz nuestras miserias, nuestros propios errores y, en definitiva, todo aquello de nosotros mismos que nos desagrada y nos limita. Si bien al principio este proceso puede resultar incómodo y doloroso, cuando afrontamos y asumimos la verdad que reside en nuestro interior, nos convertimos en personas más conscientes, responsables y libres. Y en consecuencia, nos permite mirar a los demás con mayor empatía, relacionándonos con sus miserias, limitaciones y errores, con comprensión y aceptación. En lo personal, logré entender y dejar de juzgar a los demás, al menos conscientemente, cuando comencé a hacerme preguntas profundas y sinceras, de esas que requieren una respuesta bien pensada. ¿Por qué me sentí molesto cuando María decidió quedarse en casa mirando televisión? Seguramente, en un principio, alegué que ella se había comprometido a salir conmigo y que no es justo que a última hora haya cambiado de planes. Sin embargo, ¿acaso yo no decido también a veces cambiar de planes? ¿Dónde está escrito que las personas deban cumplir a rajatabla aquellas actividades de ocio que han dicho que iban a hacer? Y en cuanto a juzgar la decisión de María como un acto egoísta, ¿acaso no es egoísmo también querer que ella cumpla con mis deseos y expectativas? ¿Y sabes qué otra cosa me ayudó enormemente a manejar mejor la situación en la actualidad? ¿Qué paso aprendí a dar para no caer en el juicio fácil e injusto que no solo perjudica mi relación con los demás, sino que además afecta mi bienestar? Intentar ver el asunto desde la perspectiva del otro. Recordemos que antes de colgar el teléfono, enfadado como estaba, le dije con vehemencia que era una egoísta. Ahora bien, frente a esta situación, María tiene otras opciones. La primera, y también la más frecuente, es que reaccione impulsivamente y ella también se altere conmigo. Puede que en su fuero íntimo empiece a repetir con furia: ¿cómo se atreve a colgarme el teléfono? ¿Egoísta yo? ¿Pero qué le pasa a este? Claro que sí, podría elegir reaccionar al odio con más odio, reproduciendo una cadena destructiva de ignorancia, conflicto y sufrimiento que no beneficia a nadie. Estar en guerra. Afortunadamente, María tiene otras alternativas. En función de su estado de ánimo, de su madurez y su grado de comprensión, puede simplemente aceptar mi reacción. Cabe señalar que aceptar
no quiere decir resignarse. Tampoco significa reprimirse ni ser indiferente. Ni siquiera es sinónimo de tolerar o estar de acuerdo. Y está muy lejos de ser un acto de debilidad o inmovilidad. Más bien, se trata de todo lo contrario. La auténtica aceptación nace de una profunda comprensión e implica dejar de reaccionar impulsivamente para empezar a dar la respuesta más eficiente frente a cada situación. Así es como podemos cultivar y preservar nuestra paz interior. Al elegir esta opción, lo que ella ha hecho es actuar con responsabilidad, evitando tomarse mi conducta como algo personal. Al aceptar lo que ha sucedido, María comprende que nada ni nadie tiene el poder de alterarla sin su permiso, ni siquiera yo, a quien considera un amigo. Dado que su estado de ánimo no se ha visto afectado por mi comportamiento, no siente la necesidad de defenderse, ni de atacar, esencialmente porque tampoco tiene la noción de que exista ningún agresor. Ella entiende que al haberme expresado con ira, primera y únicamente me he perjudicado a mí mismo. De hecho, reconoce haber reaccionado de la misma manera en alguna otra ocasión. Comprende que todos somos humanos y como tales, que lo hacemos lo mejor que podemos. También sabe que estoy en mi derecho de cometer errores para aprender y evolucionar. Al escoger no reaccionar ante el insulto, María es libre para responder de la mejor manera posible. Y aquí entra en juego una hermosa cualidad, la compasión. Si bien se suele confundir con sentir lástima o pena, la verdadera compasión consiste en comprender las motivaciones que llevan a las demás personas a sufrir, a luchar y entrar en conflicto con la realidad. Y como consecuencia, aflora una inteligencia esencial que nos permite lidiar con ellas, dando lo mejor de nosotros mismos. En este caso, ella se ha dado cuenta de que en parte era responsable de lo que ha sucedido. Igual podría haberme dicho desde el principio que iba a quedarse en casa, en vez de permitirme ilusionar con su compañía un sábado por la tarde, cuando deseaba distraerme y pasar un buen momento juntos, así como el malestar que vino después. Pero, te cuento algo, apenas habían pasado 5 minutos desde que me enfadé con María cuando sonó mi teléfono. Comprendí de inmediato que, movida por esta sabia y bella virtud, la compasión, me llamó para disculparse por haber cambiado de planes e hizo, sin saberlo, que yo creciera en mi interior y aprendiera a dejar atrás los juicios injustos que había venido practicando desde siempre. De modo que, cuando sientas que te juzgan, o seas tú quien juzgues a otros, practica la compasión y verás que estás a un paso de sentirte mejor que nunca. Te cuento algo, me encanta que hayas llegado hasta aquí. Para mí eres importante. Por eso te invito a que te suscribas al canal. Si todavía no lo has hecho, dale me gusta y compártelo con tus seres queridos. Te mando un fuerte abrazo. Soy Cristian Castón Jáuregui y esto es Aporte Positivo.